Esa deuda ilegítima que ha contraído el gobierno, esos créditos que ha contraído sin contar con nadie, cuestan a cada español cada año 600 euros. Realmente los impuestos, la misma palabra lo dice, es una obligación que te impone el Estado, que te impone el gobierno, para contribuir a los gastos corrientes de mantenimiento del Estado. Esos son unos impuestos. No son voluntarios, por eso viene la palabra de que son impuestos, y a medida que va evolucionando la sociedad, los impuestos van creciendo. El Estado ha inventado un término que es el estado del bienestar, y para mantener ese estado del bienestar cada vez suben más los impuestos, hasta tal punto de que el día de la liberación fiscal aproximadamente llega alrededor de mediados de julio. Es decir, todo lo que trabajamos y todas las rentas que conseguimos hasta mediados de julio es para satisfacer al Estado. Es más del 50% de las rentas que nosotros producimos. A partir de mediados de julio, lo que ganamos se supone que es para nosotros, pero de ahí tenemos que descontar lo que extraen las élites extractivas. Las élites extractivas que podríamos definir como los amigos del gobierno. Las eléctricas, las gasísticas, las petroleras, los seguros, la banca. Al final llegamos a la conclusión que de lo que producimos, de las rentas que obtenemos a lo largo de un año, nos queda como mucho, en la mayoría de los casos, 1 o 2 meses de beneficio propio. El resto hemos trabajado para el Estado o para su maquinaria. Esta es la situación de los impuestos. En otros momentos de la historia, los impuestos, la carga tributaria del ciudadano no llegaba más del 10%. Era poco habitual encontrarse tributos o impuestos superiores al 10%. Eso porque venían de la costumbre del diezmo religioso. A partir de esta desvinculación de la Iglesia con el Estado empieza a crecer y los impuestos empiezan a perderse control, ¿no? Hasta el punto, pues como estamos diciendo, que prácticamente más de la mitad de las rentas que producimos a lo largo del año se las queda el Estado. El tema de por qué gasta el Estado como gasta y cómo dedica el dinero y cómo se endeuda forma parte o se explica desde una teoría que se llama la teoría predatoria del Estado. La teoría predatoria del Estado se basa en que el Estado es una entidad que no es corporal, es decir, que no es definida y que se arroga el monopolio de la violencia. Entonces, San Agustín explicaba, por ejemplo, que no había ninguna diferencia entre una banda de piratas y un gobierno. Era simplemente una diferencia de tamaño. ¿Por qué el Estado puede pedirnos los impuestos e incluso amenazarnos si no pagamos? Pues solo se puede explicar por eso, ¿no? Por esa teoría predatoria en la que vemos al Estado como una banda de piratas, que ganan elecciones, que conquistan países, que adquieren influencia, pero que no tienen ninguna legitimación. Realmente no existe una legitimación. Nos hemos encontrado ahora en la pandemia que antes de empezar el estado de alarma, el Estado español se compromete a una deuda de 200.000 millones de euros. ¿Permite la Constitución este tipo de endeudamientos? En absoluto. ¿Permite la Ley General Tributaria este tipo de endeudamientos o la Ley Presupuestaria? Tampoco. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es autoritarismo. Sobre la insumisión fiscal hay que hablar que no es una solución en sí. La insumisión fiscal no va a solucionar absolutamente nada. La solución fiscal simplemente es un complemento a un modo de vida que parte de que hay que reconocer que los impuestos son ilegítimos, que se emplean mal, que se derrocha, que financian crímenes, que financian delitos y que por lo tanto forma parte la insumisión fiscal de un modo de vida en el que se asume que tenemos también una responsabilidad como individuos. Entonces, no es una herramienta para salir de nada, es la asunción de una responsabilidad como ciudadano de no alimentar un mecanismo mafioso. Hay mecanismos y hay mecanismos que son más o menos arriesgados y más o menos legales, ¿no? De lo que se trata ahora en este momento es que investiguemos y consolidemos algún tipo de sistema que nos permita proteger nuestros bienes y nuestras rentas de esa voracidad del gobierno. Y hay modelos que por supuesto que habrá que investigar más y habrá que promocionar, ¿no? Pero existen modelos y para empezar hay mecanismos muy sencillos que cualquiera puede ejercer, como es la de no tener bienes a su propio nombre, trabar los bienes con derechos reales, como puede ser una hipoteca, como puede ser un censo, como puede ser una servidumbre. Entonces, este tipo de mecanismos de derechos reales también pueden trabar esos bienes. Hay que ir jugando con este tipo de cosas, pero sobre todo lo más importante es que
los ciudadanos lleguen a tener una organización capaz de proteger los bienes materiales. Y en eso es en lo que tenemos que empezar a trabajar ya en serio. Bueno, dentro de las distintas fórmulas que podemos establecer o ver como más apropiadas estaría, por ejemplo, una cooperativa sin ánimo de lucro. Podría ser una cooperativa de garantía recíproca o una cooperativa de crédito que te permita hacer aportaciones en capital y en bienes que queden protegidos por la cooperativa y que puedas recuperar como parte de tu capital, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos que habría que estructurar para poder abarcar y dar servicio a muchas personas es el trabajo, el paradigma en el que tenemos que trabajar. Todos los años se aprueba una ley de presupuestos generales del Estado donde dice el Estado cuánto dinero tiene y en qué lo va a gastar. Entonces, podemos extraer ese listado de dinero y de partidas presupuestarias y ver qué es lo que tenemos que pagar cada español o cada ciudadano. ¿Cuánto nos corresponde pagar? Por ejemplo, pues para el ejército, pues 4 euros al año o 45 euros al año, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese listado uno puede ver en qué está gastando realmente su dinero el Estado, ¿no? Y si pagamos pues 1.500 euros en impuestos a lo largo del año o 2.000 euros en impuestos al año, sabemos que de esos pues a lo mejor 400 son para la educación, ¿no? Entonces ahí uno puede discriminar si es lícito pagar esos impuestos o no. En España, por ejemplo, los españoles gastan al año de tus impuestos 600 euros van para pagar la deuda. Esa deuda ilegítima que ha contraído el gobierno, esos créditos que ha contraído sin contar con nadie, cuestan a cada español cada año 600 euros. Mucho más que la justicia, mucho más que la educación, mucho más que la seguridad, por ejemplo, o el ejército. Entonces, ¿a quién le ha dado permiso o quién ha dado permiso a Sánchez para contraer esos créditos, ¿no? Que nos están costando 600 euros. Una familia de 4 personas, 4 miembros de una familia, en teoría, le están aportando a la deuda 2.400 euros cada año. La Constitución y la Ley General Tributaria y la Ley Presupuestaria no permite al gobierno endeudarse, ¿no? Hay un principio que es de estabilidad presupuestaria y no se puede endeudar uno salvo causas justificadas, razonables e incluso aceptadas por la población, ¿no? Pero estamos viendo que estos últimos endeudamientos de 290.000 millones de euros no están ni siquiera planteados en el Parlamento. Ha sido una imposición, ¿no? Con lo cual se pierde muchísima legitimidad, pero es que aparte la Constitución no permite ese tipo de endeudamientos. El nivel de endeudamiento que tenemos ahora mismo en España supone una deuda per cápita de entre unos 32.000 y 35.000 euros por persona. ¿Esto qué supone? Pues que cuando nace un niño ya es un ciudadano español y ya tiene a sus espaldas una deuda de 35.000 euros. Eso es insostenible. Ese niño nunca va a poder pagar esa deuda, ¿no? Y probablemente la deuda que estamos cargando ahora mismo la tengan que pagar nuestros nietos si es que no tenemos gobernantes peores que estos.